Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de juntarnos. Te pedimos, por favor, que tú nos acompañes, que dirija esta reunión. Te pedimos, por favor, que acompañes a José en su exposición, que nos ayude a nosotros también a estar dispuestos y a escucharte. Te pedimos, por favor, que tu reino sea hecho en la tierra, por favor. Te pedimos que la historia avance, te pedimos que las cosas se concreten. Te pedimos, por favor, por ese momento en que te veamos nuevamente. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. Bueno, saludos a todos los hermanos. En esta ocasión vamos a leer estudiar unos poquitos versículos, tratar de, de entrar un poquito más en ellos, ¿ya? Vamos a leer del verso 14 del capítulo 6 hasta el 7:1 de 2 de los Corintios. 2 de los Corintios 6:14 al 7:1. Dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hasta ahí nomás. Lo que podemos decir previamente es que hay una forma de apartarse y de santificarse, y esa forma no es la ley, es todo lo contrario, es apartarse de todo lo que tiene que ver con esas cosas. Entonces aquí, cuando hemos visto algo del versículo 14 y 15, en realidad está hablando de la comunión con ciertas cosas que en realidad no coadyuvan o no llevan a la santidad, y Dios es santo. Eso es sumamente importante, saber que Dios es santo. Por eso dice ya en la epístola de Pedro: seréis santos porque yo soy santo. Es decir, los hijos han de tener el carácter del Padre, y el Padre es santo. Por eso también en Mateo dice que seréis perfectos porque yo soy perfecto en cuanto a la madurez. Entonces, es sumamente importante saber que los hijos han de tener ese carácter. A veces nos vemos tan lejos de eso, ¿verdad? Pero lo que procura aquí en Corintios no solamente que ellos se aparten de aquellos que están procurando llevarlos al pecado y al error, sino que ellos también se acerquen a Dios. No solamente que se alejen de ellos, sino que se acerquen a Dios. Porque alejarse solamente de lo que contamina, alejarse de lo que no edifica o no santifica, y acercarse a nada, en realidad no tiene ningún resultado. Entonces es salir desde hacia, desde, en este caso, aquellos que promueve el pecado hacia lo que promueve la santidad. Esa es la idea. Por eso, apartarse del mundo y no venir a la escritura es nada. Esa lucha está perdida. No se puede ganar esa lucha contra el mundo si yo me aparto o trato de, como hace la religión católica, que se encierra, ¿verdad? Y en su propio mundo, pero si ellos no salen del mundo hacia Dios, en realidad no tienen ningún provecho. Por eso, lamentablemente, y se ha sabido ya públicamente tantas cosas inmundas que hay dentro de esas religiones, no solamente católicas, sino todas las que tienen esa
esa cualidad de apartarse, pero no hacia Dios. Entonces, en el fondo, no tiene ningún provecho. Entonces, aquí tiene que ver con el apartarse, pero hacia algo que en este caso es lo que santifica. Entonces dice, vamos a leer 14 y 15 y vamos a empezar en el 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Hemos visto eso, que no hay nada que lo lleve a tener algo en común. ¿Y qué concordia o sinfonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial o Beliar con R, aquí tiene que ver con dos posibilidades. Los que siguen al diablo y tienen el carácter del diablo, pero también habla del diablo mismo. ¿Y qué sinfonía puede tener Cristo, el ungido de Dios, con el diablo? ¿Verdad? Y lo único que ha procurado es tomar el lugar de Dios, y en realidad se ha opuesto a Dios hasta el día de hoy. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo en cuanto a lo que nos espera? Aunque también parte aquí se usa para referirse al reparto de un botín de guerra. En realidad aquí lo más seguro y es pensar en cuanto a la herencia. El incrédulo no tiene ninguna parte de la herencia que nosotros tenemos. Nuestra herencia en su término total es Cristo. Y en Cristo tenemos todo. Pero nuestra herencia es una persona, esa persona es Cristo. Y el incrédulo no reconoce al Señor. Entonces no tenemos ninguna parte con ello, nada. Por eso allá en Gálatas dice en el capítulo 4, dice así, a ver, espera un poquitito. Dice, en el verso 30 del capítulo 4, dice, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, ¿verdad? A Ismael, o sea, a Agar y a Ismael. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto lo dijo Sara. Entonces dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque Agar era figura del monte, ¿verdad? Sinaí, que está en Arabia. Dice que esa está en esclavitud, que es figura de la ley. Pero el de Sara, ¿verdad? El de la libre, que es Sara, dice que ella es madre de todos nosotros, es libre y no tiene herencia con el hijo de la esclava, con la ley. Entonces otra vez lo digo, más que dice la escritura, ella fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, la herencia es de los libres, y el esclavo o el hijo de la esclava no tiene parte en esa herencia, que es lo que está diciendo acá, porque acá están los que están procurando poner bajo el yugo de la esclavitud a los creyentes de Corintio. Entonces, tienen que ellos alejarse de ellos, nosotros también. Verso 16, aquí vamos a empezar un poquito, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué concordia puede haber entre uno y otro? Ahora, el templo aquí es la parte interior, porque el templo hay una parte que es Hieros, que es la parte, todo el templo en general, y la otra que es el Naos, que es la parte del santuario, donde en el lugar santísimo, o el lugar santo, que está dividido en dos partes, el lugar santo y el santísimo, donde está el Señor, o se manifiesta la gloria de Dios en el tabernáculo, la parte más interna. Entonces, ¿qué acuerdo, ya, concordia o sinfonía, concordia, disculpen, hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber? ¿Qué concordia? Ninguno, no hay ninguno. Entonces, lo que expresa en cuanto al templo, que es el santuario, es que sin su presencia no hay santuario. Tiene que estar su presencia. Pero tampoco ahora, sino por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ahora somos santuario, pero por la presencia de Dios. Porque si Dios no está presente, no hay santuario.
No está el lugar más, el santo de los santos que es llamado el lugar santísimo, no existe. Allí donde está Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios, es decir, Dios mismo. Entonces, ¿qué acuerdo, qué concordia puede haber entre el templo de Dios, el lugar santísimo, y los ídolos? No puede haber, porque los ídolos son aquellos dioses que se han hecho los hombres, que se oponen, ¿verdad?, al Dios verdadero. Entonces, si en el templo no puede haber allí ídolos, no puede. Y el pueblo de Dios metió dentro del templo a los ídolos, los metió. Por eso que les llegó tan firme, entre otras cosas, al pueblo de Israel, porque Dios no admite eso. Él no se compara con los ídolos. Él no tiene ninguna parte con los ídolos, nada, absolutamente nada. Dios mismo no lo tiene, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si ellos estaban ahora acercándose a la ley, ¿verdad? Y iban a llegar al fondo a ser sus propios ídolos, porque es imposible cumplir la ley. Entonces la ley tiene que ver con el poder, con la capacidad del hombre. Y el hombre lo único que hace es fabricarse sus propios ídolos y sus propias formas, ¿verdad? De, de poder cumplir todos sus deseos y necesidades. Por eso tenía el dios de la fertilidad, el dios que tiene que ver con la siembra, ¿verdad? Tenían dioses para todo, para absolutamente todo. Los dioses para la enfermedad, etcétera. Entonces es un solo Dios, es un Dios suficiente. Entonces dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque dice después, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois. Imagínense lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento y el templo era la habitación en donde moraba Dios, así dice, en realidad la mejor traducción aquí es porque nosotros somos. Se agrega él y todos los que están con él, más los corintios. Porque nosotros somos el templo, la misma palabra, el santuario del Dios viviente o del Dios que vive. ¿Ya? Entonces, este es, aunque dice viviente, es un gerundio que nosotros entendemos como gerundio, pero en griego es participio, se toma aquí como un sustantivo. Entonces, por eso se puede traducir, porque nosotros somos el templo del Dios que vive o el Dios vivo, tomándolo como un sustantivo. Entonces, este templo, como he dicho, es donde Dios reside personalmente, su persona. Entonces, ¿cómo nosotros, que somos el templo, vamos a tener relación con los ídolos? ¿Cómo vamos a idolatrar al hombre? ¿Y cómo vamos a ser ídolos del hombre y de cualquier otra cosa? Porque el Dios es uno solo. Entonces, nosotros, los creyentes, el apóstol Pablo, los siervos y los corintios, y nosotros también, dice que somos el templo del Dios vivo. Esto muchas veces se pasa de largo y a nosotros nos pasa. Son tantas veces las cosas que nos abruman, son tantas las cosas las que estamos pensando, que no consideramos que nosotros somos el templo del Dios vivo o el Dios que vive. O sea, el Señor ha querido, así como quiso morar en medio de su pueblo, así como cuando se construyó el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo en el desierto, porque Él quiso morar en medio de su pueblo. Y cuando Salomón terminó de construir el templo y lo presentó, la gloria de Dios llenó el templo y de tal manera que nadie podía entrar, porque Dios ha querido llenar el templo de su gloria, habitar en medio de los hombres como pueblo. Pero ahora mucho más, habita en nosotros mismos, por el Espíritu de Dios. Miren, voy a leer solamente ahí en Juan capítulo 14, dice así, Juan 14, 23. Dice Juan 14, 23. Respondió Jesús, a ver, 22, le dijo Judas,
no el Iscariote, el otro apóstol, discípulo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, el Padre con el Hijo. Pero está hablando del Consolador que iba a venir. Entonces, a través del Consolador o del otro Consolador, del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vendrían a hacer morada. Dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ya? Y también cuando dice con él, es cerca de él, después él expresa que estará, que él está, el Espíritu está entre ellos, pero ahora estará en ellos, dentro de ellos, y por el Espíritu de Dios en ellos, es decir, en nosotros, también el Padre y el Hijo. Nosotros descuidamos mucho eso. Por eso es que cuando nuestra vida secular, nuestra vida normal, muchas veces es tan deficiente es porque no nos damos cuenta que Dios mismo está habitando en nosotros y que somos templos, santuarios de Dios, porque Él así lo ha deseado. Y uno se avergüenza de las cosas que piensa, de las cosas que dice, de las cosas que hace, y lo que hace con su cuerpo también, no pensando que Dios habita en los creyentes. Y no se va cuando uno peca, no se va cuando uno falta, no se va cuando uno está en otra, no se va cuando uno admite otros ídolos, no se va. Ha venido a ser morada permanente en nosotros. ¿Qué nos cuesta eso, querido hermano? Nos cuesta mucho eso. Pero esto nos ayuda para recordar, para que nos cuidemos, para que nos guardemos de todos nuestros actos, nuestros pensamientos y de nuestra vida. Dice, porque vosotros sois, en realidad a lo mejor, vosotros sois el templo o el santuario del Dios vivo o del Dios que vive. Primero los Corintios 3:16. En 1 Corintios hay dos textos que lo expresan de manera individual y después, mejor, de manera colectiva y después de manera particular. En 3:16, 1 Corintios 3:16 lo dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios? La misma palabra naos, santuario, en la parte interna, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez, ¿no sabéis, y lo sabían, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí, de manera colectiva, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Corinto. Verso 19. 18 dice, huid de la fornicación o escapad de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado mucho más interno que afecta a todo el ser, a todo el ser. ¿O ignoráis o no habéis sabido que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuevamente la palabra santuario, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no os pertenecéis. Entonces, cuando dice que somos templo del Dios vivo, viviente, allá en Corintios dice que ya no nos pertenecemos. Entonces, Dios ha hecho de este cuerpo ya el templo y somos su pertenencia. No solamente somos morada, sino también le pertenecemos. Y es por eso que tenemos que cuidarnos. Es verdad que siempre vamos a tener debilidades y todo eso, pero tenemos que entender que esta verdad, esta doctrina, al entenderla, al vivirla, nos guarda y nos hace mucho más cautos, digo, no encerrarnos, sino guardarnos del mal, del pecado y de nosotros mismos. Y después vamos a ver a dónde tenemos que acercarnos. Entonces dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el Antiguo Testamento habla entre ellos, pero él usa el texto y todos los textos que él usa, lo usa de manera libre. Ahí la vamos a ver, pero ahí es entre ellos, ¿ya? En medio de ellos, a través del tabernáculo, a través del templo, después cuando fue establecido por Salomón.
deseado por David su padre, pero establecido por Salomón. Pero para nosotros es que Él lo hace en nosotros, todo esto. ¿Ya? Dice así, solamente está usando el texto para, para que se den cuenta que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Pero aquí no solamente está en medio del pueblo, sino que está en nosotros mismos. Pero usa los textos, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Le damos algunos textos, ¿ya? Lo pueden anotar. Levítico 26:12. De dónde lo saca Pablo y vamos a ver que algunos lo usa de manera libre para dar la idea. Entonces, hay que fijarse en los usos de Pablo, especialmente de los textos del Antiguo Testamento. Lo usa con cierta libertad, pero nunca dejando de dar el sentido correcto que está dando la escritura. O sea, no es que enseña cualquier cosa, lo usa con libertad para ciertos temas, pero la interpretación es correcta. Entonces, se puede usar la Biblia de manera libre, pero entendiendo bien el contexto y su interpretación. Entonces dice, verso 11 del capítulo 26 de Levítico, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, aquí está diciendo que él iba a poner su morada y que andaría entre ellos. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el texto que está usando. Entonces, es una relación que Dios ha deseado tener con su pueblo. Él lo escogió, ¿verdad? Porque Él quiso. Él nos salvó porque Él lo quiso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. No es que Él haya cogido a algunos sí, otros no, sino que nos escogió en la eternidad, en su decreto eterno. Y aquí Él escogió habitar en medio del pueblo de Israel. Podía haber habitado en cualquier otro, pero quiso ese pueblo para que fuese luz para los gentiles. Éxodo 25. Éxodo 25:8. Dice así. Dice, verso 8, y harán un santuario para mí. ¿Ya? Aquí hablando de la ofrenda que se iba a pedir al pueblo para hacer el santuario. Y con esa ofrenda que en gran parte tiene que ver con aquellos bienes que ellos sacaron de los egipcios cuando salieron, y Dios les dio gracia y temor también a los egipcios para que le dieran estos materiales. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el tabernáculo es figura del tabernáculo que está en el cielo. Está todo totalmente conformado. Moisés solamente tenía que hacerlo de esa manera y Dios le iba a ayudar a través de los siervos que él llenó del Espíritu Santo. Pero lo importante es, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Él ha querido habitar. Y al habitar, santifica, porque donde está Dios hay santidad. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Nos cuesta, somos débiles, fracasamos, pero tenemos que volver a esa realidad, porque la verdad, la doctrina no se pierde, no tenemos que perderse. Nos guarda y nos cuida. Y si tropezamos y caemos, volvemos a esta verdad una y otra vez. Entonces dice en el mismo Éxodo 29:45, dice así. Verso 43 dice, 29:43, Éxodo 29:43, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Entonces Jehová los sacó de Egipto con la idea de habitar en ellos y seguir habitando en ellos hasta el final.
en medio de ellos. Primero a través del tabernáculo, después a través del templo, aquel lugar que fue puesto en el corazón de David para que Dios habitare. Y ellos, dice, serán mi pueblo. Podemos ver también Éxodo 40, en este tema, para que lo anoten ya y después lo revisen. Del 34 al 38 dice así. Después que fue construido el tabernáculo en el desierto, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, la llenó. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, ellos tenían la constante vista de que la presencia de Dios, su gloria, estaba ahí en medio. Y a veces nosotros vivimos como si nada, como si Dios nunca hubiera estado en nosotros, incluso como si nunca nos hubiera salvado. Y nosotros tenemos más que ellos. Aunque ellos tenían esa visión constante tanto de día en la nube y en la noche, ese fuego que estaba sobre el tabernáculo, ellos tenían conciencia constante de la presencia de Dios, po, constante. Y nosotros también deberíamos tener conciencia de que la presencia de Dios está constantemente ahora en nosotros. Antes estaba entre ellos, ahora está en nosotros. No podemos vivir como queramos, no podemos hacer lo que queramos, no debemos hacerlo. Y si caemos en frialdad y lo hacemos, tenemos que reconocer que el Señor está aquí. Y eso nos va a llevar a buscar su rostro, su palabra y la santificación. Dice, veamos el otro texto, en Segunda de Crónicas, relacionado con la gloria del Señor aquí en el templo. Ahora son dos textos hermosos. Veamos en el Segunda de Crónicas 7, 1 y 2. Dice así. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes. Nuevamente lo mismo que pasó en el tabernáculo. En la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Empezaron bien, pero ya después no tenían conciencia de la presencia de Dios. Entonces, es una cosa de la naturaleza humana, ¿ya? A pesar de que nosotros tenemos más que ellos allí reconocen que Él es bueno y además dice, y su misericordia es para siempre. Y tenían que haber estado siempre en eso. Algunos estuvieron en eso siempre, pero la mayoría no. Entonces nosotros también perdemos eso, la vista, la visión. Por eso es importante la palabra de Dios para volver a ver y a contemplar la gloria de Dios a través de su palabra, como hemos visto ahí en el capítulo 3 anteriormente. Lo podemos leer, 3:18. Dice así, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto a través de su palabra. Otra vez lo leo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor a través de su palabra, somos transformados, transfigurados. Es decir, se manifiesta lo interno hacia afuera, como el Señor en su transfiguración que mostró su gloria, interna la manifestación hacia la parte externa, en el monte de la transfiguración. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra hace eso, hace que uno se transforme de gloria en gloria y olvide todo lo pasado, todos los errores, todas las tonteras que ha hecho, y se vuelva a esta realidad. Dios sabe cómo somos, pero tenemos que volver una y otra vez a esta verdad.
Dice, verso 17, vamos a avanzar un poquito. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí tiene que ver con todas las cosas externas, todo lo que es del mundo, todo lo que no es de Dios. A veces yo me cuestiono conmigo mismo porque a veces uno ve cosas, otras cosas por mi salud, etcétera, o a veces por salud uno ve otras cosas, trata de despejarse y uno dice, pero ¿de qué me sirve eso? Pero lo hace porque uno, la mente falla, las enfermedades son complejas, especialmente la enfermedad de la mente. Y lo único que uno quiere es estar en la Biblia, pero no está en condiciones de estar en la Biblia. Entonces uno ve otras cosas, dice, ya, esto me puede hacer bien, algo chistoso, algo que me, no sé. Pero lo único que sé que eso no edifica para nada. Si yo me tomo un remedio, eso no edifica, pero me ayuda, pero no edifica. Ese asunto tiene que estar claro. Si lo que pasa es que estamos en una tremenda debilidad, pero tenemos que siempre estar en la mente en el hecho de la necesidad de las cosas de Dios, de ser transformados por la palabra de Dios, transfigurado de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aquí apartado está hablando de separarse, está hablando de separar por un límite, es un límite, ya que aparta, que separa. Entonces, es la palabra delimitar, asignar un límite. Entonces, hay un límite, ya, no es la ley, hay un límite que es las cosas de Dios, hay un límite en donde uno no debe traspasarlo porque más allá están las cosas del mundo, lo inmundo, que son las cosas del mundo. Entonces ellos estaban siendo botadas, ese cerco, esa red, ese límite, por estos legalistas que estaban entrando. No podemos dejar de olvidar eso, porque ese es el contexto. Ellos estaban votando eso y ahora se estaban pasando hacia la capacidad humana, hacia la idolatría, hacia lo inmundo, hacia que se manifieste el pecado del hombre a través de la ley. Si lo que la ley hace es manifestar el pecado, entonces volvemos a lo mismo de antes y este límite, ¿verdad? Esta delimitación o este límite asignado, que es la palabra de Dios, es traspasado. Y eso estaban haciendo los judaizantes. Po. Entonces dice, vamos a ver Isaías 52:11 y vamos a ver de qué se trata, cuál es el contexto. Isaías, algo mencionamos la otra vez, pero ahora vamos a verlo un poquito más. 52:11. Dice así. Dice, apartaos, apartaos. Salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Otra vez. Apartaos, apartaos. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Una de las características del capítulo 40 al final de Isaías es que repite dos veces. Por ejemplo, 40 dice, consolaos, consolaos, otra vez a través del Señor, porque en los primeros capítulos está hablando de de la destrucción que iba a acontecer por causa, a través de los babilonios, por causa del pecado del pueblo de Judá, en este caso. El otro fue Israel, que fueron ellos eh, atacados, ¿verdad?, por los asirios, y dejó de ser nación, el pueblo del norte, que van a ser unidos después en el tiempo del milenio, tanto el reino del norte, Israel, como del sur, que es Judá. Entonces aquí está hablando consolados, consolados, y aquí dice apartados, apartados. Está aquí saliendo, ¿ya? Están saliendo de, de Babilonia. Está en el tiempo en que ya se ha cumplido el tiempo, los 70 años que expresa Jeremías en el capítulo 25. Y cuando dice que salgan, dice que no toque lo inmundo. Porque aquí, a través del de Ciro, del rey Ciro, en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Ellos iban a salir, el primer grupo, y una de las cosas que iban a llevar primeramente son los vasos que Nabucodonosor había puesto en su templo, los vasos del templo de Jerusalén.
Entonces, lo que tenían que sacar ahora de vuelta, permitido por el rey Ciro, era el volver a sacar y solamente lo que era, lo que pertenecía al pueblo, al templo de Jerusalén. Solamente eso, nada más. Ninguna cosa que pertenecía a los ídolos de la tierra de los caldeos, de Babilonia. Nada de eso. Solamente lo que pertenecía a Dios. Ese es el tema en Isaías 52:11. Ese es el tema. Entonces, aquí tiene que ver con que nosotros tenemos que tocar lo que es santo, lo que es de Dios, tenemos que tener relación con lo que es de Dios, no con lo que es del mundo, no con la sabiduría humana, como estos hombres que estaban metiendo la sabiduría humana y estaban destruyendo y estaban haciendo que ellos se cayeran de la gracia de que es Cristo, que se desligaran de la gracia. Entonces, aquí toma este ejemplo y dice, por lo cual salir de en medio de ellos. Primero tienen que salir, escapar, salir de ahí, de todo lo que es del mundo, de todo lo que es la idolatría, de todo lo que no es de Dios. Pero ellos, claro, estaban castigados y ahora la puerta está abierta para que salgan. Y cuando salgan, tienen que salir hacia Dios. Ahora vuelven a Jerusalén, hacia el templo está destruido, está en el suelo, pero ahora salen y llevan solamente los utensilios que son de Dios, solamente. Sabemos que el, a ver, ¿dónde? Espere un poquitito, a ver, deje acordarme en Daniel, un poquitito. A ver, en el capítulo 5 ya, dice que el rey Belsasar, él tomó los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén y estaba tomando con los príncipes, ya tenía una orgía. Y esa fue una de las causas por no haber tenido ese respeto que había tenido Nabucodonosor por las cosas que pertenecían a Jehová, ¿ya? Los que quieran verlo en Daniel capítulo 5, pueden leerlo del 1 al 4. Daniel 5, 1 al 4. Habla ahí de Belsasar que tomó de los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En esa misma hora apareció la mano que escribió en la pared, que hablaba del juicio que iba a venir sobre los caldeos, que era viene de parte de los medos y de los persas. Entonces, eran apartados. Estos vasos no eran cualquier cosa, eran para el uso de Dios, de Jehová. Y ellos lo usaron para un uso eh, de idolatría, un uso pagano. Y Dios hizo juicio. Y aquí era al revés. Tenían que tomar solamente los vasos también y ningún vaso que perteneciera a los ídolos de los caldeos. Entonces dice, verso 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces el apartar, separarse, está hablando de la santidad, de la santificación, apartarse de las cosas del mundo, de lo que no es de Dios. Podemos leer un poquito Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, que dice así, del verso 13 al 15, dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en su venida, ¿ya? A buscar a los suyos. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Una mejor traducción de ese término que es del Antiguo Testamento es seréis santos porque yo soy santo.
Es decir, es una lógica que los que son de Él y que en los cuales mora Él sean santos como Él es santo. Entonces seréis santos porque yo soy santo. Es un llamado a la santidad, no es una alternativa. Es decir, hemos de tener el mismo carácter que el Dios de quien somos. Podemos ver otros textos. A ver, veamos Ezequiel 20. Ezequiel, antes de Daniel, Ezequiel 20, porque la idea es poder dar algunos textos para que puedan ver, porque el tema me parece que lo requiere, es importante. Verso 33 y 34 de Ezequiel 20 dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, iba a sacarlos. Y después en el verso 41 dice: Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Entonces, el pueblo de Israel iba a ser sacado de todo lo que no es de Dios, de toda la otra contaminación o contacto, para que sean exclusivamente para Dios, para eso. Entonces, a nosotros nos libró para eso. Él vino a morar en nosotros para eso, para sacarnos de allá y ahora que seamos nosotros un pueblo exclusivo para Él. En el mismo Primera de Pedro capítulo 2 dice así. Primera de Pedro capítulo 2 dice así, dice, verso 4: Acercándoos a Él, piedra viva, aquí es Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora el verso 5: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Imagínense el servicio que nosotros tenemos. Un servicio como sacerdote, superior al sacerdote anterior, levítico, en donde el mismo Señor es el sumo sacerdote. Entonces dice, verso 4: Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, tenemos vida y vida eterna, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es un imperativo, es un mandato, que seamos edificados como casa espiritual en donde Dios habita, y sacerdocio santo en donde servimos al Dios santo y servimos en el santuario. Ellos tenían en el tabernáculo y el templo el lugar santo de los santos, pero estaba el lugar santo antes, todavía no había sido derribado la primera parte. Ahora sí, ahora tenemos entrada al lugar santísimo con toda libertad, según Hebreos capítulo 10. Entonces dice, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿A dónde son estos? ¿De qué tiene que ver estos sacrificios espirituales? En nuestra vida entregada, nuestra vida en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Eso. Y estos sacrificios son llevados directo al lugar santísimo. Ya no hay lugar santo, ya no hay que hacer más sacrificios, ya está hecho. Entonces nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo, al cielo mismo. Tenemos entrada y todo sacrificio que hacemos espiritual llega ahí al lugar santísimo. ¿Sabías tú eso, no? Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Que cada servicio, lo que estamos haciendo aquí, es de procurar buscar al Señor, es procurar la santidad, es procurar la palabra de Dios. Todo este servicio es un servicio santo, un sacerdocio. Cuando nosotros oramos, intercedemos por los demás, cuando se predica el Evangelio, cuando estudiamos la Biblia, es un servicio. Y eso lo estamos haciendo delante de Dios en el cielo. El cielo está activo y nosotros estamos en el cielo, activados, sirviendo en el cielo. ¿Tú pensabas que el servicio es aquí nomás? No, en el cielo. Si nosotros no perdemos la visión, no nos damos cuenta de muchas cosas.
Entonces, todo nuestro servicio ahora es un servicio que es celestial. Miren, vamos a leer el texto que mencioné un poquito, dice así. Verso 19 del capítulo 10 de Hebreo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Dónde? Al lugar santísimo, al santo de los santos. Ya no entramos al lugar santo, sino al santísimo de inmediato. Por la sangre de Jesucristo, es decir, se abrió el velo. Ya no hay más sangre, ya no hay más altar, cantamos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. El velo era su carne, pero eso se fue abierto, fue roto, ¿verdad? De arriba abajo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, a través de su palabra, solamente. Entonces nosotros tenemos entrada constante. Nuestro servicio allá en el cielo, ya no aquí en un templo o tabernáculo terrenal. Los de los judíos sí, nosotros celestial. Y no solamente en el lugar santo, sino en el santísimo de inmediato, porque el velo fue abierto y tenemos entrada. Y no es solamente la oración, es todo servicio, todo. Si yo me acordara, si yo tuviera recuerdo constante de esto, mi vida sería muy distinta, muy distinta. Ojalá que nos ayude. Dice, y yo os recibiré, es decir, y yo os acogeré o admitiré. ¿Ya? ¿Quién es? Bueno, Él admite cuando uno es santificado, es apartado para Dios, po. Cuando no está en comunión, ¿ya? Con lo que es inmundo, con la idolatría, con las cosas que son del mundo. Verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, cuando habla en el contexto aquí, está hablando del pueblo de Israel, de que si ellos lo hacían y obedecían, iban a ser para Dios hijos e hijas, ¿ya? Porque iban a tener el carácter de Dios. Pero nosotros lo somos hijos de Dios. Ya no hay género, somos hijos de Dios, ¿verdad? No hay varón ni mujer, etcétera. Pero aquí está usando el texto del Antiguo Testamento para llevarlo a nuestra realidad, que es mucho más alta, por supuesto. Entonces, dice, y seré para vosotros por padre. ¿Ya? Veamos en Éxodo 4:22. Vamos a ver un texto solamente aquí. Éxodo 4:22. Y seré para vosotros por padre. Ese es el deseo de Dios aquí, todo el deseo de Dios, ¿eh? Y que Él lo ha hecho efectivo en Jesucristo en este tiempo. Dice, mira lo que dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya habíamos visto otro texto donde dice que ellos, ahí en Ezequiel, ¿verdad? Ellos serían recibidos como hijos. Veamos en Sofonías 3:20. Sofonías 3:20. Antes de Habacuc, antes de un poquitito, un poquitito. Sofonías 3:20. Está antes de Ageo y después de Habacuc. Dice, en aquel tiempo yo os traeré, esto está hablando en el futuro, en el milenio, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, como en Isaías capítulo 2 también. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces lo va a recibir y lo va a tener ahí como hijos e hijas, como expresa aquí en el texto. Entonces dice, y seré para vosotros por padre. Él es nuestro padre, pero nosotros hemos de procurar tener el carácter del padre. Por eso hemos visto la necesidad de la santificación.
y vosotros pues seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso o el Señor Omnipotente. Verso 7. Vamos a mencionar nomás el verso primero del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de toda tacha, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí hace como un resumen de todo lo anterior. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, las que hemos leído, especialmente los versículos 17 y 16 al 18, donde dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, ahí viene. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces tiene que haber una actitud de apartarse hacia Dios, de apartarse del mundo hacia Dios. Y después dice, así que amados, verso primero, puesto que tenemos tales promesas, si nosotros realmente respondemos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sigue insistiendo. Y cuando habla de carne y espíritu, de todo el ser, de toda la persona. Después lo vamos a ver mediante el próximo estudio con detalle. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese perfeccionar habla de completar, realizar completamente. Y eso tiene un tiempo indefinido. Es decir, tiene que ser siempre. El tiempo ahí, la forma, el modo tiene un tiempo indefinido. Entonces dice, perfeccionando siempre, constantemente, sin tiempo, la santidad en el temor de Dios, es decir, ese temor de un Dios santo, que no está lejos, sino que está más cerca de lo que nosotros pensamos, es decir, habitando en nosotros. Muy bien, después de un mediante vamos a continuar el estudio desde el verso primero, para empezar en el capítulo 7. Muy bien, querido hermano. Eh, Mauricio, ¿te podemos molestar para orar Bueno, y bueno, terminar? Ok, bueno. Entonces, gracias. nuestro Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos. Gracias por hablarnos. Gracias por tocar los temas que vemos todos los días. Gracias por este momento. Nos alejamos de ti, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, hermano. Muchas gracias.